¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa del día de hoy. Estamos ya a miércoles 28 del mes de septiembre del año 2022. Estaba haciendo un recuento histórico de cómo se ha querido involucrar organismos internacionales y también llevar una secuencia similar para asociar a lo que llaman dictadura por parte de quienes adversan a este gobierno con los acontecimientos históricos que Nicaragua enfrentó durante su lucha contra la dictadura somocista. Fíjense bien, cuando se intenta tomar el poder por la fuerza a la derecha en el año 2018, se partió de la idea de un hipotético triunfo en 19 de julio, exactamente el 19 de julio, para opacar a Alba Urania Medrano, saludos para usted, para opacar la historia, la memoria histórica. Saludos para la compañera Mendy Arauz, un gran trabajo, también los compañeros del Ministerio del Poder Ciudadano para la Educación. Entonces se asociaban esas fechas con el propósito de nos tomamos Masaya para la época de liberación de Masaya en el 79. Nos tomamos León para la época de liberación en el 79. Reeditar proceso de la historia revolucionaria de nuestro país para quererle lavar la cara a un intento de golpe de Estado. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad conforme a lo que podemos observar? En el mes de septiembre, estamos hablando de 1978 al mes de septiembre del 2022. Bueno, 28 de septiembre exactamente, Colombia y Venezuela denunciaban ante la ONU un genocidio por parte de la Guardia Somocista. Fíjense bien, en ese mismo tiempo, el representante alterno de Nicaragua ante la ONU renuncia a su cargo en protesta por las atrocidades que comete el régimen de su país. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Se llevan a una asamblea de la OEA el tema de Nicaragua para hablar de genocidio. Genocidio que, evidentemente, como yo lo he dicho y lo sigo defendiendo, fue cometido por las fuerzas oscuras que estaban liderando el intento de golpe de Estado. Y hasta la saciedad hay que decirlo. Cualquier forma que no sean elecciones de exigir la toma del poder, violenta y rompe el marco constitucional, por lo tanto es un intento de golpe de Estado si no se consuma. No necesariamente para que sea golpe de Estado lo tienen que encabezar José Antonio García, la policía o el ejército de Nicaragua. Desde allí eliminemos el falso discurso donde la derecha se lava las manos y dice nosotros solo pedimos la renuncia y que se vaya Ortega. No es golpe de Estado. Nosotros solo quemamos policías, quemamos gente, fomentamos la violencia para provocar un caos y la caída del gobierno. Pero eso no es golpe de Estado. Ese es un mecanismo democrático. ¿Por qué? Porque lo quieren asociar a una protesta pacífica. Les voy a decir algo. Venga de donde venga, porque nosotros nunca lo hicimos como sandinistas. El Frente nunca se atrevió, aún teniendo una organización mucho mejor que la organización que siempre ha tenido la derecha. Aún siendo oposición, el Frente Sandinista se constituyó como la opción política en su momento, el proyecto político militar, el proyecto de nación, con mejores oportunidades para el pueblo de Nicaragua. Entonces siempre hubo representación del frente, siempre hubo un liderazgo, una estructura de territorio, de municipios, de barrios, siempre existió. Pero nunca se apeló al derrocamiento de un gobierno, aún con todas las violaciones a los derechos humanos que existía durante el neoliberalismo, nunca se apeló a los intentos de golpe de Estado. Bien se pudo haber hecho sin necesidad del ejército y la policía. Simplemente aquí se dieron protestas. En ninguna de ellas se empezó a quemar policías, en ninguna de ellas se empezó a matar gente del PLC que gobernaba en ese tiempo, gente de derecha, pues en sí, porque no estaba solo el PLC en el poder. Saludos para Ángela Díaz. Entonces,
yo siempre trato de refrescar la memoria histórica para que nos demos cuenta a dónde nos ubicamos. Y en qué sentido las comparaciones que hacen son burdas y absurdas, porque son simplemente para una manipulación de confrontación de algo que es una realidad paralela que dibujan a nivel internacional para engañar a quienes financien. Si vos decís que hay una guerra en Nicaragua y que hay que salvar a los pobres que están siendo oprimidos, reprimidos, etcétera, entonces la solidaridad no se hace esperar, entre comillas, y empieza a caer el dinero. Pero si vos decís que acaba de pasar un huracán en Cuba y que ese huracán fue devastador, entonces ahora habría que ver si tras el paso de este huracán el imperio suspende el bloqueo a Cuba. Pero no, nadie está pidiendo absolutamente que suspendan el bloqueo a Cuba. Al contrario, que el huracán le haga el volado de que la gente se rebele contra el gobierno, porque aquí se aspiró a eso. Se aspiró a que pandemias derrocaran al gobierno. Se aspiró a que huracanes derrocaran al gobierno. Es decir, entre más muertos, tenemos más contenido para atacar al gobierno. Es la verdad. Les duele. Ese no es mi problema. Entonces les decía, en este caso, vamos a rememorar la historia de 1978. Después de varios días de interrogatorio en la Oficina de Leyes y Relaciones Públicas de la Guardia Nacional, emite un comunicado un día como hoy, pero el 26 de septiembre lo habían firmado, pero el comunicado lo emiten un 28 de septiembre, en donde presenta fotografías de los presos políticos capturados por la dictadura, entre los que estaban, para que recordemos nombres y para que comparemos qué hacían, cuál era la lucha de ese tiempo y cuál es la lucha actual. Entre comillas, la lucha actual es acabar con la ideología sandinista en Nicaragua, que resurja un nuevo sistema ideológico, ni siquiera un proyecto ideológico, no, un sistema ideológico, acabar con el sandinismo antiimperialista, con el sandinismo nacionalista y crear una especie de renovación, o sea, que ese partido que es el enemigo del imperio, al que el imperio le teme, entonces empezar a crear lo que se pensó con el señor Carrión allá en la década de los 90. Poner un secretario general al frente que sea a la medida del imperio y convertir en un partido al servicio de ellos. Fíjense qué llamativo es hablar de partidos zancudos al servicio de un partido, dicen ellos, de gobierno, pero es mucho más preocupante hablar de partidos zancudos al servicio del imperio. Es mucho más complicado. Primero porque la política, y aunque le llamé zancudismo como le quieran llamar, es el arte del diálogo, es el arte de la conversación, es el arte de la negociación. Y eso está obligatorio entre nicaragüenses. Porque lo único exclusivo que tienen los y las nicaragüenses, ¿ves? O sea, lo único que podríamos decir nosotros y asociarlo pues a lo que ellos dicen es que haya una negociación interna entre partidos políticos. Pero ¿cómo se le llama a la negociación interna en donde partidos políticos con personería jurídica se sientan, dialogan, consensuan y prácticamente ejecutan una estrategia de paz y tranquilidad? A eso vamos a ser claros pues. Eso ellos vienen y lo toman y dicen, ok, esto es pacto, esto es un pacto. Pero si el partido político se va y negocia con la embajada americana, escúchese bien, y en él pide o a Estados Unidos, o los políticos van a Estados Unidos y le piden a Estados Unidos intervenciones, sanciones, etcétera, entonces eso no es pacto, eso no es entreguismo del país a entes extranjeros. No, eso prácticamente es democracia. Es decir, ¿qué clase de tema de democracia hablar de que vayan unos tipos al exterior a negociar los designios de un país en su interior, con su propia constitución?
La Constitución sí faculta a que nosotros, porque hay algo que es único, les decía, para los nicaragüenses, y está tipificado en la Constitución Política de Nicaragua. ¿Y saben qué es lo único que nosotros podemos hacer que aquí no pueden ejercer los extranjeros? Es la política. Precisamente hacer política. Votar es exclusivo de los nicaragüenses. Cualquier intento de menoscabar los derechos de autodeterminación, nosotros lo tenemos que defender. A mí me llama poderosamente la atención de que, imagínense ustedes, les voy a leer la lista. José Benito Escobar Pérez, preso. Emetlán Salmerón, preso. Leopoldo Rivas Alfaro, preso. Julián Roque Cuadra, Salvador Adán Loza Talavera, Ardulfo Orozco Martínez, Carlos María Alemán Ocampo, Leopoldo Montenegro Lara, Francisco León Rodríguez Cabrera, Marco Antonio Ortiz Sánchez, Saúl Arana Castellón, Esperanza Bojorge Rivera de Valderramos, Mauricio Secundino González Laguna, Juan Alberto Enrique Oporta, Ingeniero Manuel Antonio Espinosa Aragón y la compañera Silvia Villagra Gutiérrez. Estos estaban presos en las mazmorras de Somoza. Y la lucha era derrocar una verdadera dictadura, no sentar un gobierno que fuera títer de un ente extranjero. Aquí cuando se acabaron absolutamente todas las banderas en el 2018, la bandera de los viejitos de Lins, la bandera de Lagarto Juancho, la bandera de todo lo que ya recordemos. ¿Y qué ocurrió? Que Lins va, Lins viene, todo eso. Cuando se acabaron esas banderas, entonces ya el objetivo fue claro, de que se van, se tienen que ir, se iban, se van, según ustedes, y cuál era el proyecto de nación, en base a qué y cómo se tenían que ir. No, es que se tienen que ir, se tienen que ir. No se llamó a realmente lo que debería de ser un proceso democrático, pero son tan democráticos que viven hablando de que no hay oportunidades y aún sabiendo de que tienen, por supuesto, oportunidades de participar en elecciones. Entonces, en ese tiempo, en todo el país se pronuncian movimientos que habían en ese tiempo para solidarizarse con los que estaban presos. ¿Qué están haciendo ahora? Con los que mandaron a matar, con los que mandaron a quemar, con los que hicieron de todo en el 2018. Y estábamos bien, hombre. Es que yo digo, vale la pena cuando tu lucha realmente representa intereses de las mayorías. Pero cuando solo estás defendiendo aquí a clases sociales burguesas, a entes extranjeros, no tiene caso ni siquiera levantar la voz por este tipo de individuos que ya habían tenido su oportunidad exactamente de gobernar. Entonces, este tipo de cuestiones las estamos viendo a diario. Si ustedes se fijan, diarios salen condenando, diarios salen que van a pedir libertad para los delincuentes presos, y eso es algo que no solamente lo están haciendo a nivel de individuos o entes o organismos, ya lo hacen descaradamente a nivel de embajadas. ¿Ves? Estamos hablando de que aquí, inclusive, la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua estuvo emitiendo criterios, exhortando a gente a que continúen ejecutando lo que nosotros llamamos actividades de desestabilización. En ningún país del mundo, yo les aseguro de que nuestros embajadores, desearán protestar en Estados Unidos por los migrantes presos. Pero ese no es su función, ese no es su trabajo. Ni tampoco llamar a que los estadounidenses se levanten en contra de su gobierno y armen una guerra civil.
¿Ah? Si ustedes se fijan, aquí nosotros estamos ejerciendo dignidad. Si aquí se tiene que ir la embajadora de la Unión Europea, el embajador de Estados Unidos, el que tenga que irse, aquí se tiene que ir por estar confundido creyendo que están gobernando los liberales y que las decisiones las toman ellas, porque son los chelitos, porque son los ojos azules, porque toda la vida se han creído los dueños de Nicaragua. Están equivocados. En Nicaragua nos vamos a quedar trabajando con la gente que nos respete a como nosotros pensamos, a como nosotros actuamos. Y así como Estados Unidos no le permite a ningún embajador extranjero injerencia alguna, porque insofactamente lo está expulsando, de igual forma tiene que ocurrir en Nicaragua. Porque nosotros tenemos que hacer lo que hace Estados Unidos, pero no lo que dice Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir haciendo lo que hacen. En Estados Unidos, ¿por qué nadie se atreve a levantar un tranque? Créanlo. Ahorita casualmente decía el expresidente Donald Trump que él quería ser mediador de la paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Porque así se venden, para luego aparecer con un premio falso, como lo hizo Obama, que masacró iraquíes en Afganistán, en Siria, y aún haciendo esa guerra, premio Nobel de la Paz. Eso es lo que hace Estados Unidos. Y nos quieren a nosotros venir a dar ese tipo de cátedra. Entonces, les repito, si aquí hay un país que quiere contribuir con Nicaragua, que respete el proceso, el gobierno de Nicaragua, el marco jurídico de Nicaragua, y listo. Porque aquí solo se va a aceptar una relación mutua basada en el derecho internacional, una cooperación genuina, pero no vamos a aceptar imposiciones de ninguna manera, mi hermano Juan Manuel Collado. De ninguna manera. Precisamente porque, les digo, hoy casualmente se enviaba un reporte desde Irán de cómo está la situación. Hasta el día de hoy, 7 policías asesinados. Entre los asesinados por los manifestantes pacíficos, que así lo está defendiendo. Es que es un guión tan similar que mediáticamente también se aborda así. Mientras están matando policías y están atentando contra la revolución islámica en Irán, los titulares de las noticias en BBC, es decir, manifestantes pacíficos están siendo reprimidos. Pero cuando uno observa las imágenes que vierten a través de redes ellos mismos, uno inmediatamente se remonta al 2018 y dice, wow, 75 ambulancias quemadas. ¡Qué pacifismo! 116 instalaciones de gobierno en Irán quemadas, destrozadas. Y uno dice, ¡qué fantástico! Ese pacifismo, a eso le puedes llamar protesta en Irán, en Cuba, en Venezuela o en Nicaragua. Si tan solo ocurriera algo así en París, en Francia, en Berlín, tan solo ocurriera eso en Estados Unidos, no que quemaran policías, no nos vayamos hasta ahí, una llanta a media calle de Manhattan, ¿qué creen ustedes que ocurriría? Ah, no, y son terroristas, porque los que se tomaron el Capitolio están siendo acusados por terrorismo. Pero en Irán están quemando ambulancias, están quemando policías, están destrozando lo que hayan a su paso. Obviamente ya han bajado el gas, porque también ya la gente se cansó más temprano que acá y ha salido a las calles a decirles, se van o los quitamos nosotros, porque si van a estar quemando policías, van a tener que quemar a la mayoría del pueblo. Porque ¿cuál es el problema? Que al igual que en todos los procesos revolucionarios que van contra el colonialismo y el imperialismo,
Son grupos minúsculos queriendo aparentar ser poderosos con financiamiento exterior y con respaldo absoluto de los medios internacionales. Esta es la única realidad que estamos viviendo y que no nos la vamos a quitar. ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos ha resistido tanto y su decadencia más temprano que tarde está siendo visible? Pero yo les voy a decir algo. Ese tipo de democracia ya está siendo, a estas alturas del partido, a nivel internacional inclusive, no solo a nivel local. No lo protestamos porque seamos rebeldes. No, hombre, hasta los mismos países que se autollaman democráticos ya se dieron cuenta que Estados Unidos no es el ejemplo. Porque ellos pueden acusar de terrorismo a cualquiera que se levante y va preso. Ellos pueden meter presos sacerdotes por protestar por migrantes, por niños migrantes detenidos, y nadie les tiene que decir nada. Y no están contra la Iglesia Católica. Pero si lo hacen en Nicaragua, si lo hacen en Cuba, lo hacen en Venezuela o lo hacen en cualquier país en donde hay un proyecto totalmente opuesto a la ideología de ellos, entonces allí sí. Allí sí. Entonces, ¿qué es lo que defienden en sí? ¿Y qué es lo que sostiene al imperio? Ellos defienden un modelo totalmente obsoleto, que es el capitalismo. Ellos están defendiendo algo que está agonizando, y es el mundo unipolar. Está agonizando y lo están defendiendo a capa y espada, imprimiendo billetes para guerra en Ucrania, imprimiendo plata para financiar a gobiernos de derecha para que sometan a su pueblo, pero también financiando a los famosos organismos no gubernamentales. Y son los que ellos llaman sociedad civil. Vean, es llamativo. En el país, aunque no sea de izquierda real, pero el país que se rebele, o el gobierno que se rebele contra Estados Unidos, les va a llegar su dosis de democracia a través de esa ONG, a través de esos organismos. Y lo vamos a decir así, claritito, pues lo vamos a decir a como se debe. Los países que no cancelen las personerías jurídicas y eliminen a estos órganos que funcionan al servicio del imperio norteamericano, entonces van a ser los que de una u otra forma saldrán derrocados. Alex, tal vez venís un ratito por aquí, Alex, para que quitemos el retorno, porque me están diciendo los compañeros que está entrando otro audio de acá. Entonces yo creo que ya hay que eliminarlo para que no se escuche ese retorno. Entonces, Estados Unidos continúa queriendo imponernos ese sistema. Fíjense bien lo que está ocurriendo en el mundo actual. Ahorita, muchos países han decidido, me decía alguien, faltarle al respeto. Buenas tardes, Jimmy González. Faltarle al respeto. No, es que Estados Unidos nunca se ha ganado el respeto de los países. Porque una cosa es ganarse el respeto y otra cosa es imponer el miedo. Y aquí tienen que tener claro ese concepto para no volver a decir que Estados Unidos impone respeto. No, no, no. Porque el respeto no es mediante la imposición de hacer lo que yo digo o sencillamente te incluyo en una lista de sancionados, te bloqueo, hago que tu pueblo se muera de hambre, que no tenga los servicios de salud y te culpo a vos. ¿Ves? Entonces, ese es el objetivo que ellos tienen y siempre lo han tenido. Sin embargo, actualmente
Yo no sé cuántos vieron los discursos en la ONU. Saludos a mi tía Ilian Amador y a Julián Granera desde Randaime. Hombre, también están en sintonía todo el personal de NEL, full, están ahí. Saludos para la compañera Kenia, Indira, Maurita, el compa que está también con ellos ahí. Entonces les sigo diciendo, sigamos hablando de lo que en este momento les quería explicar. Hay tantas buenas noticias que vienen a Nicaragua. Por ejemplo, ¿ve? Las viviendas que se están y se van a hacer en Siloá. Los acuerdos a los que se llevaron de manera global para promover el desarrollo y la prosperidad común con los hermanos de la delegación de Vietnam y la delegación de China. Esos temas no son objeto de los medios de derecha. Vean, mientras aquí se han dado reuniones importantísimas, porque traen inversión a Nicaragua, porque traen donaciones a Nicaragua, y me llamaba poderosamente la atención escuchar decir a la representación de Vietnam que ellos colaboran, que ellos contribuyen al desarrollo de nuestro país sin importarles, y siempre han estado en mente a aportar a nuestro país, como lo hace Japón, como lo hacen otros países, sin importar el gobierno que esté. Porque estos sí han aprendido a respetar las decisiones de los pueblos. Nosotros tenemos excelentes relaciones con países que no precisamente comulgan con la ideología de izquierda, y más aún, países que son aliados directos a nivel internacional de la política expansionista de Estados Unidos. Por ejemplo, les voy a mencionar dos. Corea del Sur, que tiene excelentes relaciones con Nicaragua en la materia de respeto, en materia de tratado de libre comercio y en lo que tiene que ver con una política de diplomacia del respeto al derecho internacional. Aliado de Estados Unidos a más no poder políticamente. Tenemos excelentes relaciones con Japón. Japón es una de las naciones que más ha contribuido con nuestro país. En carácter de donación, hemos tenido cantidades de puentes que dicen donados por el hermano pueblo y gobierno de Japón. Casualmente, el ex primer ministro Shinzo Abe, que murió de forma trágica, un individuo lo asesinó y recientemente fueron sus funerales. Él colaboró muchísimo con Nicaragua. Aquí se donaron cualquier cantidad, inclusive un proyecto impresionante que se llama a través de la JICA, que es una agencia de cooperación de Japón, y que ha mejorado en gran manera todo lo que tiene que ver con la inversión en algunos rubros interesantes, inclusive en la producción. Saludos a Claimer Zapata, a Henry Zavallo, que están conectados. ¿Ves? Y aquí voy a contestar algo a unos descerebrados. Miren qué preocupante es. Dicen, digan lo que digan, sin Estados Unidos no vivimos nosotros. Esto es impresionante. Esto que dicen es impresionante, porque es que le quieren ver la cara que siempre tenemos que ser esclavos. Por eso es que nosotros no podemos caer en lo absoluto en este tipo de pensamientos mediocres y mezquinos, que creen que no podemos caminar por sí mismos, que no podemos batallar por sí mismos. Pero tenemos que hacerle caso al que nos humilla. Créanlo, la única forma que yo aceptaría que Estados Unidos, y sin Estados Unidos nos morimos de hambre, sería de que aquí hayan 60 empresas norteamericanas generando empleo digno para evitar que salgan nicaragüenses a morir en las aguas del río. Sin vergüenzas,
¿Cómo van a ser capaces? Como alguien que se diga sentir nicaragüense, y eso es lo que crean. A mí me provoca una molestia sin precedentes. Se lo garantizo. Cosa para molestarme y detestar es ver cómo el lacayismo lo lleva a ser tan fanáticos, tan ciegos de darse cuenta que no necesitamos migrar de Nicaragua si realmente Estados Unidos quisiera el desarrollo de este país. Tuvieron 16 años en el gobierno para haber instalado cualquier cantidad de empresas en este país y habernos proyectado y que sus lacayos jamás hubiesen perdido el poder. Ustedes saben, 16 años gobernando sin sanciones, pero miren, como dijo Pepe Aguilar, a pierna suelta. Alejandro Leiva, a pierna suelta gobernaron. ¿Quién sancionó a Bolaño? ¿Quién sancionó a Arnoldo? ¿Quién sancionó a la Violeta? Y aún sabiendo que habían 700.000 millones de dólares, disponible de cobrarlo y hacerlo valer una sentencia para reconstruir el país, más bien lo condonaron y nos siguieron manteniendo en la desgracia y en la miseria. Nosotros no, con la riqueza que tiene Nicaragua, nosotros no necesitaríamos que nuestros hermanos estén migrando, pagando $5,000 a un coyote, en virtud de invertirlos aquí en Nicaragua, y luego vienen y los agarran y los deportan al regreso. En cuanto cruzan el muro y luego los deportan, ¿no sería más fácil, entiendan esta parte, que mejor se invirtiera? Aquí Nicaragua tiene suficiente potencial. Aquí hay para invertir en energía, para invertir en producción, pero no lo hacen, porque no les interesa que Nicaragua se levante. Les importa tenernos en la miseria para que sigamos agradeciéndole. Gracias por sancionarnos y obligarnos a migrar. Si no, son más pendejos y no comen zacate, como dijo un político, porque la nuca no les da. Me preocupa ese pensamiento tan servil, tan arrastrado. Entienda, ningún nicaragüense que se va al imperio se va a pasear, se va de turista. No se va de turista. Se va a trabajar, se va a pelar el lomo a Estados Unidos, a regalarle la mano de obra barata a aquellos que no hacen lo que hacen los latinos. Cree que lo están esperando con un saco de reales y se los empiezan a regalar. No, esos sacos de reales solo se los regalan a los que hacen trabajo de la CIA en los demás países. Como se los regalaron a Maradiaga, como se los regalaron a Michael Hill, como se los regalaron a toda esta manada de ratas que está presa y que hoy no pueden disfrutar de esos millones de dólares que agarraron por destrozar este país, por levantar el odio en contra del resto de nicaragüenses. Estados Unidos, hasta el día de hoy, no hay a un solo país que hayan ayudado y que lo hayan convertido en potencia, y más a los países que le han llevado la famosa democracia. No existe uno solo. Y el gran problema que tienen los pobres descerebrados en nuestro país sigue siendo la manipulación mediática, que es de ahí de donde se agarra Estados Unidos. Los medios los embrutecen y los hacen repetir cualquier cantidad de sandeces. Entonces ellos siempre están atacando al gobierno, siempre están hablando mal del gobierno. ¿Cuál es el propósito? Nada. Simple y sencillamente hablar por hablar. Hoy casualmente el comandante Daniel Ortega en horas de la tarde va a estar dirigiéndose al pueblo nicaragüense en un acto especial del 43 aniversario de fundación de la Policía Nacional. Y me remonto a que la policía, nuestra policía, con todo el orgullo la pueden llamar ustedes policía sandinista. Por algo hoy se cumplen 43 años
Pues se están cumpliendo en este mes de septiembre 43 años de fundación, igual que 43 años de revolución. Entonces, sí, fue con una ideología sandinista fundada la Policía Nacional. Van a ser ascendidas a comisionada general y quiero felicitar a las compañeras Mayra del Carmen Pizarro Martínez, jefa de la dirección de aeroportuaria. Vayan nuestras felicitaciones para la compañera comisionada general a partir del día de hoy, Marta Ligia Solórzano Suárez, jefa de policía del departamento de Huaco, una gran mujer leal. La compañera Vilma Rosa González, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. La compañera Yanina de los Ángeles Robleto Celedón, jefa de la Dirección de Asuntos Juveniles a nivel nacional. La comisionada, compañera, hermana Telma Isabel Corea Cerda, jefa de la Policía del Distrito 3 de Managua. La comisionada mayor y ahora comisionada general, compañera Giovanna Francisca Plata Tijerino, quien ha hecho un excelente trabajo desde las comisarías de la mujer. También van a ser ascendidos los compañeros Diego Manuel Baltoano Calleja, jefe de seguridad fronteriza, el compañero Juan Manuel Chávez, jefe de policía de la región autónoma de la costa Caribe Norte, y el compañero Luis Alberto Guevara. Para todos los ascendidos, nuestro absoluto respeto, admiración y sobre todo instarlos a que continúen con ese lema, haciendo honor a ese lema de honor, seguridad, servicio de nuestra Policía Nacional. Para estos compañeros y compañeras dignas de ejemplo, muerte al imperialismo norteamericano, siempre manteniéndose firmes y leales. Nosotros no somos Lázaro para vivir de las migajas que se ganan con tanto sacrificio nuestros hermanos y hermanas en el imperio, tampoco en Costa Rica. Nosotros tenemos suficiente potencial. Bastará con que nos respeten para que aquí venga la inversión extranjera y dejen de estar amenazando los préstamos, amenazando con agresiones y sanciones, porque con eso no van a hacer rendir a este pueblo digno, no van a hacer rendir a este pueblo leal a sus principios revolucionarios. A nosotros no nos interesa que el pucherío somocista desquiciado tenga la bendición del imperio. A nosotros nos interesa que tenemos la bendición de Dios. Y Dios es el único que quita y pone reyes. Patria libre de imperialismo o morir. Viva Daniel, vivan los pueblos verdaderamente libres.